Egunon, Marina Blázquez naiz eta Kanika buru duen Durangaldeko eremu funtzionalaren lurralde plan partziala berrikusteko parte hartze prozesuaren lehen mahai inguruaren moderatzailea izango naiz. Lurralde plan partzialaren parte hartze programaren testu inguruan 3 eztabaida mahai egingo ditugu. Landa ingurune maila, hiri ingurune maila eta bizikalitate maila. Gaur, landa ingurunarekin hasiko gara. Mahai inguru honen bidez, hausnartu nahi dugu nola berma daitekeen Durangaldeko landa ingurunaren babesa, berroneratzea, autonomia, funtzionistasuna eta oreka. Baita gainerako lurraldeekin sustatu beharreko harremana ere. Buenos días, soy Marina Blázquez, seré la moderadora de la primera mesa redonda del proceso de participación para la revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Duranguesado, que está liderado por Kanika. En el contexto del programa de participación del PTP, realizaremos 3 mesas de debate, una de medio rural, una de medio urbano y otra de calidad de vida. Hoy empezamos con la de medio rural. Con esta mesa redonda queremos reflexionar cómo se puede garantizar la protección, regeneración, autonomía, multifuncionalidad y equilibrio del medio rural del Duranguesado. También la relación a fomentar con el resto del territorio. Tal como nos indica el diagnóstico que ha sido realizado en el marco del PTP y del que en breve conoceremos más gracias a Ainhoa, el medio rural del Duranguesado está sometido a múltiples tensiones sobre su territorio. La presión de las actividades económicas agrícola y forestal, la competencia por el suelo con usos industriales y la implantación de nuevas infraestructuras y energías renovables. También existen desigualdades de acceso a servicios, empleo o vivienda, que acentúan una dependencia en relación a los núcleos urbanos. Gaur, Durangaldeko landa eremuaren behar eta potentzialtasunen inguruan mintzatzeko tokiko agente ezberdinekin kontatzen dugu. Para hablar del potencial y las necesidades del medio rural de Durangaldea, hoy contamos con diferentes agentes locales. Nos acompañan Rubén e Inés de Diputación, Ainhoa Ezquiaga del equipo redactor, Juan Mari Totórica y Julen Arzuaga de Urkiola, la Asociación de Desarrollo Rural de Durangaldea, Unzalu Salterain de EHNE, Sindicato de las Personas Agricultoras y Ganaderas de Euskal Herria, Fernando Azurmendi de Basoa, Confederación de Forestalistas de Vizcaya. Y aunque no le vemos, también contamos con las aportaciones de Oyer Etxebarria de Goyener, Cooperativa de Generación y Consumo de Energía Renovable. Si os parece, le doy paso a Rubén y a Inés. Egunon, eta lehenengo eta behin eskerrik asko mahai honetan parte hartzeagatik, gonbidatu guztiei. Eta jakiko duzunez, lurralde plan partzialak aldundiak sustatzen ditu. Eta Inés eta biok Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak gara. Eta guk ez dugu aurkezpenik egingo, baina adi egongo gara, beste ekarpenak oso interesgarriak izango direlakoan gaude. Lo dicho, muchas gracias a todos los invitados por venir. Somos los representantes de la Diputación Foral, que finalmente es la promotora de los planes parciales de Vizcaya, casi todos. Y que no vamos a hacer presentación, pero vamos a estar muy atentos a las aportaciones, que nos traéis. Muchas gracias y adelante, Aurora. Eskerrik asko, Rubén eta Inés. Ahora hará la presentación Ainhoa Ezquiaga del equipo redactor. Para quienes no conozcáis a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, es un estudio de urbanismo que trabaja a diferentes escalas en la planificación, desde el proyecto de espacios urbanos y el planeamiento municipal hasta la planificación estratégica y ordenación del territorio, que es la escala que nos ocupa hoy. Tienen amplia experiencia en la elaboración de planes territoriales parciales en el País Vasco, habiendo sido redactores del vigente PTP de Durangaldea. Su enfoque del urbanismo reconoce la complejidad de los territorios, incluyendo una preocupación por cómo los diversos procesos sociales, medioambientales, económicos y culturales que se dan en ellos interactúan para darles una forma ahora y en su futuro. En ello se combina una mirada técnica con una preocupación por las personas y el contexto local, poniendo en el centro su bienestar y las necesidades. Todo ello con la meta de conseguir dar pautas para el futuro de las ciudades y áreas rurales basadas en la sostenibilidad y el equilibrio. Cuando quieras, Ainhoa. Pues muchísimas gracias. Sobre todo, lo primero, agradecer a todas las personas que estáis participando en esta mesa.
y también agradecer, por supuesto, a la Diputación, que tan generosamente también está asistiendo en primera línea a estos procesos participativos. Yo voy a intentar hacer una presentación un poco, en realidad, de índole divulgativa, ¿no? Porque, bueno, como agentes del territorio ya conocéis sobradamente probablemente gran parte de las cosas que voy a decir, pero bueno, puedo dar un contexto a quien en un momento dado pueda estar viéndonos, ¿no? Y por dar, bueno, pues un marco general. En primer lugar, quería contextualizar un poco el marco en el que, digamos, se desarrolla el plan territorial, que son las directrices de ordenación territorial del País Vasco. Las actuales se aprobaron en 2019 y son un reglamento que, pues, digamos que establece una estrategia territorial para el conjunto del País Vasco. Y regula, pues, en realidad como una escala mayor, ¿no? Que une todos los planes territoriales parciales que después se desarrollan en diferentes áreas funcionales para, bueno, pues para que tengan una coherencia. Y más adelante veremos una imagen en la cual pues podemos ver un poco esas interconexiones, ¿no? Entonces, pues regula la protección de las áreas naturales, la ubicación un poco de grandes áreas de desarrollo, ¿no? También líneas, ejes estratégicos de desarrollo. Bueno, si hay grandes infraestructuras, pues también las diría, ¿no? Y en general, pues también establece criterios para después actuar en cada una de las áreas funcionales. Y en este caso, vaya, se ha sobrepuesto una cosa con la otra, pero lo que viene a decir es que es un plan territorial parcial. Pues un plan territorial parcial son estos instrumentos de ordenación territorial que desarrollan las determinaciones de las DOT a una escala, pues, comarcal en realidad, ¿no? En este caso el área funcional de Durangaldea, que no coincide exactamente con el duranguesado, sino que porque hay unos municipios, tanto al norte como al sur, ¿no? Que no estarían incluidos, lo vamos a ver ahora, pero que también, en realidad, a grandes rasgos, pues lo que determina son un poco las principales intervenciones o los principales crecimientos también que se pueden hacer en zonas residenciales, principales infraestructuras, la protección de las zonas naturales, la movilidad, bueno. El PTP actualmente vigente fue aprobado en 2011, que como ya decía Marina, habíamos sido también el equipo redactor tenemos la suerte de poder tener una visión muy a largo plazo, ¿no? Porque también fue, por la duración que tienen los planes en su aprobación, pues fue gestado incluso antes, ¿no? Lo que hace que actualmente pues, sea más necesario una revisión, porque claro, las condiciones entre el año 2000 y las actuales han variado tanto en paradigma como en condiciones económicas y sociales, una barbaridad. Entonces, el área funcional comprende estos 11 municipios que van desde Amorebieta-Etxano hasta Elorrio, digamos en un eje, en el cual el municipio central sería Durango. Y digamos que discurre, en este caso no se ve tanto, se verá más adelante en la documentación que pondré, pero tenemos es un valle, ¿no? El valle del río Ibaizábal, y claro, está muy condicionado el sistema de asentamientos por esa forma, ¿no? Topográfica. Aquí vamos a ver un momentito cómo se ubica esto en relación con las DOT, porque esto es el sistema de asentamientos que proponían. Entonces, lo que vemos es que Durango, que está ahí un poco en el centro a la izquierda, se sitúa en una posición muy estratégica en relación con Bilbao Metropolitano, con el área de Donostia-San Sebastián y con Vitoria-Gasteiz. Lo cual, pues también es confirmado por el hecho de que el tren de alta velocidad que está pues, en ejecución pasará por ahí, ¿no? Hace como una Y, en la cual luego también se encuentra ubicado, ¿no? en el corredor un poco de comunicación entre el Bilbao Metropolitano y Donostia. Esos son los fundamentales, o sea, la fundamental posicionamiento estratégico, ¿no? Y luego también, si vemos, hay algunos ejes en color naranja que lo que significaría serían como ejes de transformación, ¿no? Que en este caso pues, es todo ese corredor de núcleos urbanos que también se encuentran con una fuerte actividad industrial.
¿Qué tenemos? Esto es el plano que no es vinculante, pero bueno, que creo que resulta más representativo, más claro de ver, de la infraestructura verde del área funcional. La infraestructura verde es un concepto que, digamos, ha sido una evolución de pensamiento respecto al medio natural, en el cual pues se entiende, normalmente se hablaba de infraestructura, digamos, de las infraestructuras grises, ¿no? Que serían las carreteras y tal, que de alguna forma dan como urdimbre al territorio y permiten que se desarrolle. En este caso sería hacer algo así, pero bueno, pues considerando las zonas naturales un poco más grandes, ¿no? Y cómo ellas van generando, también las infraestructuras azules, que serían los ríos, van generando conectividades y una urdimbre en la cual pues el territorio también se desarrolla, ¿no? Es importante en ese sentido la noción de conectividad, que es quizá un poco la que nos encontramos aquí con más problemas, ¿no? Porque tenemos dos grandes zonas que están protegidas, ¿no? El Parque Natural de Urkiola al sur y luego la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y también y entonces tiene que haber una conexión, ¿no? La idea es que entre las dos, para que haya un correcto desarrollo de las especies y bueno, pues que el medio natural sea de calidad, la idea es que deberían estar de alguna forma conectadas, ¿no? Entonces lo que vemos es que puede haber puntos de conflicto entre ese fondo de valle que está pues prácticamente completamente edificado, porque en este caso tenemos todo este gris, ¿no? En realidad pues es entre suelo urbano, urbanizable, mucha industria, ¿no? Aparte del residencial. Entonces, pues entra a veces un poco en conflicto, ¿no? La cuestión sobre todo es lo que comentaba, que es un fondo de valle, y entonces eso limita mucho el uso del suelo, la posibilidad de uso del suelo. Y aunque el espacio rural no se encuentra en ese fondo, sí que se ve muy condicionado precisamente por esto, ¿no? Porque después veremos también que las áreas con más interés para el primario pues, se encuentran también cerca de ese fondo, ¿no? Porque el resto tienen grandes pendientes. Por otra parte, también pues, hay riesgos de contaminación de los suelos por parte de esta actividad industrial y de contaminación del río, que es uno de los más contaminados en el tramo de paso por Durango, precisamente por esta actividad industrial, que ha cedido un poco, pero que sigue. Hay riesgos de inundabilidad, o sea, otros riesgos asociados al cambio climático que también entrarían dentro de esta caracterización medioambiental. Y luego sufre puntualmente el espacio natural por actividad tradicional de canteras, aunque pues las que están en medios protegidos ya han cesado su actividad, pero requieren un poco de pues una rehabilitación paisajística. Aquí vemos en el plano este que es de planeamiento, se ve las entidades rurales en Google abajo, pues señaladas un poco para que se vean más claramente y que hay una pluralidad que acompaña a todos los núcleos urbanos. En realidad todos tienen como un centro, pero luego un conjunto de entidades rurales dispersas, ¿no? Y hay 4 municipios, que son Mañaria, Atxondo, Garay e Isurtza, que solo tienen entidades rurales. Sin embargo, podemos decir, esto es la caracterización de zonas rurales que se realiza a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en realidad, pese a ser municipios, en la izquierda tendríamos en verde los municipios que tienen un hábitat rural disperso y los municipios que también tienen todas sus entidades rurales, ¿no? Pero, sin embargo, si vemos a la derecha el mapa de vulnerabilidad respecto pues, de la diversificación económica, por ejemplo, que es uno de los casos, digamos, más condicionantes, pues vemos que la mayor parte tampoco se encuentran, o sea, no hay elementos en color rojo, ¿no? Hay unos pocos en naranja, que serían pues, los grados más altos de vulnerabilidad, pero después ya enseguida pues pasamos a un amarillo y un verde, que son bastante menores hasta llegar pues, a los grandes núcleos urbanos, que son los que vemos en color, no negro, pero bueno, azul oscuro. Respecto a la actividad económica, no solo del sector primario. Esto es el tema que comentaba antes de la calidad de los suelos en el fondo de valle. El Plan Territorial Sectorial Agroforestal pues determina un poco, lo que hace es clasificar bueno, pues los usos de los suelos, ¿no? En este caso, lo que vemos en verde, como verde fluorescente, serían los suelos de alto valor agrológico, que si
vamos, si vemos, están alrededor de los ríos, ¿no? Pero claro, el río también está rodeado precisamente de entorno construido. Entonces hay una competición, ¿no? Hay tensiones en el uso del suelo en ese fondo de valle. Los amarillos serían un poco de transición y lo que vemos en verde son los usos forestales, que en realidad vemos aquí que constituye un 71% del suelo, lo cual pues es un elemento a considerar, sobre todo porque se tratan de explotaciones pues, intensivas, ¿no? Digamos, con poca diversidad ecológica, es decir, que generan como ciertos riesgos también a nivel del medio natural y, sobre todo, riesgo de erosión de las laderas y de retroceso de las laderas, pues que generan posibles riesgos para la seguridad y también para el medio ambiente, porque un poco porque se come, ¿no? El espacio verde. En cuanto a la actividad agroganadera, no es solamente que esté en competición con las zonas industriales, sino que ha disminuido a lo largo de este tiempo de vigencia del PTP y en el último siglo, ha disminuido, se encuentra en retroceso. Hay una disminución en superficie agraria útil y en el número de explotaciones también. Y luego, por supuesto, se encuentra con aspectos relacionados ya con la propia dinámica socioeconómica y social, demográfica de los núcleos rurales, que es que hay una falta de relevo generacional. Por lo tanto, pues se encuentra en un riesgo muy importante de desaparición, en el fondo. El turismo rural ha venido ganando peso en los últimos tiempos, aunque es verdad que no está de una forma como demasiado articulada, ¿no? Es un poco disperso. Y por último, la movilidad, simplemente para recalcar de nuevo que nos encontramos en una zona que se encuentra muy conectada, pero únicamente en su eje. Es decir, que todos los municipios que son más rurales, todas las entidades, dependen de carreteras, pero no solo de carreteras, es decir, no de transporte público, pero no solo de eso, sino que están en mal estado, ¿no? En relativo mal estado. Y luego, eso condiciona también el acceso a los servicios. En una población que demográficamente se encuentra cada vez más envejecida, pues tiene y una escasez de servicios, por supuesto, ¿no? En estas entidades dispersas, pues la viabilidad de los servicios públicos o privados es reducida. Tampoco tiene una gran accesibilidad a esos servicios porque no pueden, termina un momento en el que no pueden ya conducir o resulta demasiado peligroso, no tienen transporte público y al final esto deriva en trasvases de población también a núcleos como Durango, donde en principio pues tendrían todos los servicios más a mano. No quiero extenderme más, me parece que con esto he dado algunas de las pinceladas un poco, hablaremos por el tipo de asistentes, imagino que nos centraremos mucho también en la actividad económica, ¿no? Y en cómo esto pues, puede convivir también con los temas demográficos en los entornos rurales. En la mesa de calidad de vida intuyo que también, que es el día 24, intuyo que también saldrán cosas relativas a la calidad de vida en los núcleos rurales y simplemente, pues, por mi parte estaría un poco hecha esta introducción. Es que ricasco, Ainhoa, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a las presentaciones de las personas invitadas. Cada persona realizará una exposición de un máximo de 6 minutos. Transcurrido el tiempo, que lo podremos ver con un cronómetro en pantalla, os iremos invitando a terminar de hablar superponiendo música sobre vuestra voz. El objetivo es tener una mesa equilibrada y dinámica y, sobre todo, dejar espacio para la mesa de debate que tenemos después. Ahora le daré paso a nuestros primeros invitados, a Juan Mari Totorica y a Yulena Arzuaga, que vienen de Urkiola, la Asociación de Desarrollo Rural que trabaja en la comarca de Durangaldea, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible, equilibrado e inclusivo del medio rural. Trabajan para que el entorno rural no solo se mantenga vivo, sino que también tenga un futuro, y su labor se centra en fomentar la actividad económica local, en mejorar la calidad de vida de la población rural y preservar el patrimonio natural y cultural de la zona. Colaboran estrechamente con ayuntamientos, con agentes sociales, empresas y ciudadanía para llevar a cabo proyectos con un enfoque que combina sostenibilidad, participación local y valorización de los recursos propios del territorio. Zuen txanda, Jose Mari, Julen. Egunon,
Bueno, gure partetik eskerrak eman birko dugu konbidatu izateagaitik foro honetan, eta gure ikuspuntue aprobet islatzeko. Bueno, por nuestra parte, la Asociación de Desarrollo Rural entiende el territorio como un todo entre territorio y personas. Las personas viven en el medio rural, transforman el medio rural y de alguna manera hacen que el medio natural se convierta en medio rural. Entonces, esa dicotomía que se plantea entre medio natural y medio rural, pues yo no llego a entenderla del todo, porque aunque sean espacios naturales protegidos o declarados como tal, no dejan de ser espacios rurales, con lo cual, porque están totalmente condicionados por la actividad humana. Entonces, bajo nuestro punto de vista, natural y rural, en nuestro caso, pues es prácticamente lo mismo, con mayor o menor presión humana, pero es prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de territorio, en la anterior exposición, un poquitín explicando el resumen del diagnóstico que se ha hecho, se habla continuamente de suelo, pero el suelo, para nuestro punto de vista y teniendo en cuenta que es el elemento imprescindible para realizar la actividad económica del sector primario, más que solo hablamos de tierra. Vamos más allá de lo que es una única superficie, ¿no? Porque sin tierra no podemos tener sector primario. La presión que soporta Durangaldea, el medio rural de Durangaldea, es terrible y de alguna manera está condicionando o está acentuando las tendencias que soporta el sector primario en toda Europa. Es decir, si hay un retroceso del sector primario, en parte también es debido a la falta de tierra, disponible para que ese sector primario pueda desarrollarse. Entonces, hablar de vez en cuando de tierra no estaría mal, por darle otra connotación. Y la sensación es que el medio rural no deja de ser un reservorio, en este caso de suelo, para las actividades que provienen del urbanismo como tal, porque al final el crecimiento urbano se sustenta sobre suelo que en un primer momento era tierra agrícola. El crecimiento industrial, idem de idem, con lo cual esa sensación de que el suelo rural no existe porque es sencillamente un reservorio de un espacio que va a necesitar en un momento u otro el medio urbano. Y por otra parte, las personas, antes también Ainhoa creo que lo ha mencionado, nosotros intentamos que las personas permanezcan en el medio rural y para ello necesitamos que los servicios sean accesibles desde el medio rural. Es decir, no tienen por qué darse necesariamente en el medio rural, pero sí tenemos que tener acceso a esos servicios. Y para ello es imprescindible que los medios de transporte, la movilidad, esté garantizada. Entonces, por nuestra parte, entendemos que medio rural y medio natural, aquí en Durangaldea, yo no sé si en un parque natural de Pirineos será diferente, pero en Durangaldea es lo mismo. Nos gustaría que se hiciera mención a la tierra como elemento para poder desarrollar la actividad del sector primario y cuando se habla de actividad económica, hacer hincapié que el sector primario también es actividad económica. Parece que cuando se habla de actividad económica en el documento, únicamente se está haciendo referencia a la actividad industrial o a los servicios. La actividad del sector primario también es económica. Y se desarrollan otro tipo de actividades económicas relacionadas ya más con servicios también en el medio rural. Y por nuestra parte yo creo que eso es lo más destacable. Y la necesidad de poner pie en pared ya
a la ocupación de las mejores tierras para usos no agrícolas. Parece que el mundo se va a acabar con nuestra generación y tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana con el medio rural, para ocuparlo de cualquier manera, siempre y cuando esté justificado por la actividad económica, no del sector primario. Por nuestra parte, eso sería lo que podríamos aportar. Eskerrik asko, Juan Mari y Julen. Ahora daré paso a Unzalu Salterain, de EHME, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna. Es el sindicato de las personas agricultoras y ganaderas de Euskal Herria, acompañan al sector en su día a día y participan también activamente en debates sobre política agraria, medio ambiente y mundo rural. Defienden un modelo de agricultura y ganadería familiar, sostenible y con raíces en el territorio. Trabajan para lograr una soberanía alimentaria por precios justos, por el relevo generacional y por el reconocimiento social del trabajo que alimenta a la sociedad. Unzalu, te damos paso. Bai, egunon, eta ezeren aurretik eskerrak emon gonbidapen honegaitik. Bueno, en principio, antes de nada, quisiera explicar un poco nosotros cómo visualizamos los planes territoriales parciales, ¿no? Es obvio que es una herramienta de ordenación territorial y, en nuestra opinión, cumple la función de ser engranaje entre las directrices de ordenación territorial, los PTS correspondientes y los planes generales de ordenación urbana, ¿no? Con la salvedad de que la mayoría de los municipios, por no decir la totalidad de los municipios, cuando abordan los planes generales de ordenación urbana, nunca ordenan la parte, digamos, agraria, ¿no? La superficie agraria, ¿no? Pero, sobre todo, creo que es importante subrayar de que debería de cumplir un papel de orientación y planificación también del desarrollo de los siguientes años, ¿no? Y, en ese contexto, proyectar el propio desarrollo y articular ese mismo desarrollo a nivel comarcal, ¿no? Y tener una visión de comarca, que nosotros por lo menos entendemos que llevamos muchísimas décadas sin tener una visión de comarca en su integridad, ¿no? Luego, es claro que los datos son concluyentes. Si fijamos la foto estática de estos momentos, es claro que el sector agrario y la producción alimentaria están en un proceso de regresión, ¿no? Y que, en ese sentido, la foto no es halagüeña, ¿no? Pero no es menos cierto que la siguiente década, sobre todo, vamos a sufrir grandes transformaciones sobre todo ligadas al desarrollo de la digitalización, y ello mismo va a impactar también de manera muy importante en la actual foto de empleo de la comarca también, ¿no? Donde domina sobre todo la parte de empleo ligado a la actividad industrial, ¿no? Y entendemos que ese proceso, ese impacto de digitalización va a tener un impacto también en el número de empleos, y que va a haber sectores en los que, de alguna manera, va a haber procesos de crecimiento, ¿no? Y, en ese contexto, entendemos que el sector agrario va a tener que, o debería de tener un desarrollo a la inversa, ¿no? En el sentido de que todas las políticas de localizar los sistemas alimentarios y demás, sobre todo emanadas también del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa, de las nuevas políticas, va a requerir de más personas para producir alimentos, ¿no? Y, en ese contexto, nosotros nos aventuramos de que en la siguiente década, la demanda de la alimentación local va a ir en aumento, y que el sector agrario tiene que ser y debe ser una oportunidad de empleo también, ¿no? Yo creo que es importante resaltar también que los últimos años, sobre todo de este PTP, desde que se aprobó este PTP, hemos avanzado mucho, o por lo menos, si lo poco que se ha avanzado a nivel comarcal, de una visión y una planificación comarcal, es en el tema de la alimentación y en el tema del turismo, ¿no? Y, sobre todo, porque hay planes estratégicos aprobados tanto en el tema de alimentación como en el tema de turismo. Y entendemos que deberían ser recogidos también en este nuevo PTP, ¿no? Es claro que
que para nosotros y para las instituciones también el relevo generacional y el aumento de más personas en la actividad agraria va a ser la gran prioridad de la siguiente década, ¿no? Y en ese contexto yo creo que es una fortaleza también el actual consenso que hay tanto a nivel de instituciones y de organizaciones sectoriales en ese camino, ¿no? Y ahí nosotros sobre todo situamos la alimentación en el centro de las políticas públicas de desarrollo, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de los nuevos sistemas alimentarios locales, que en definitiva esos van a necesitar también de nuevos servicios y nuevas infraestructuras para poder desarrollar de alguna manera todos esos planes, ¿no? Por ejemplo, en el anterior PTP quedó recogido la necesidad de contar con un centro de sacrificio para mantener el desarrollo del sector de la carne en la comarca y de alguna manera no se ha llevado adelante, ¿no? Y para nosotros ese centro de sacrificio sigue siendo una prioridad, pero a su vez debería de avanzar también hacia la creación de un espacio, digamos, alimentario más integral para ofrecer más servicios, ¿no? Servicios de transformación, comercialización, logística. Y luego, a nivel de ordenación territorial, existen también esos terrenos. En Berriz hay terrenos públicos con esa vocación y lo que se trataría también es recoger y de desarrollar ese contexto, ¿no? Y sobre todo nos gustaría poner el acento en las potencialidades del sector agrario, ¿no? Como decía, que las ventanas de mayor desarrollo de la producción agraria están abiertas, debemos aprovecharlas. Es importante recuperar y actualizar el desarrollo de proyecciones del anterior PTP, como comentaba, el centro de sacrificio y demás, y sobre todo siendo conscientes de que el desarrollo de un medio rural vivo, sobre todo pivota en la actividad agraria, también es necesario que integremos otro tipo de variables también, ¿no? Para sostener la vida en el medio rural, ¿no? Y ahí tenemos que integrar también toda la cuestión de los cuidados también en el medio rural, ¿no? Y eso requiere también pensar un poco desde lo pequeño también, ¿no? Desde la peculiaridad de cada espacio y no únicamente con servicios absolutamente homogeneizados, ¿no? Yo creo que integrar las cuestiones de la cuestión de los cuidados en el medio rural puede ser un elemento de fortaleza en el futuro. Eskerrik asko, Gonzalo, por tu exposición. El siguiente ponente será Fernando Azurmendi, que viene desde la Confederación de Forestalistas de Vizcaya. Trabajan para los propietarios y gestores de los bosques. Entienden el bosque como un recurso que tiene que seguir vivo, como un recurso sostenible y útil para el territorio y sus comunidades. Defienden los intereses del sector forestal, impulsan buenas prácticas en la gestión de los montes y promueven el uso responsable de la madera y otros recursos forestales, poniendo en valor lo que implica un monte bien gestionado, desde el impacto de la biodiversidad y captura de carbono hasta la generación de empleo y suministro de materias primas renovables. Fernando, Sorechanda. Es que ricasco. Bueno, primero pedir disculpas porque el estado de mi voz es bastante lamentable, pero bueno, voy a tratar de hacer la exposición. Bueno, es que en primer lugar también agradecer la invitación que habéis realizado a la Asociación de Forestalistas, porque sí es verdad que muchas veces hemos demandado estar en estos procesos y es de agradecer vuestra invitación. Tal y como establecís en la presentación, bueno, pues representamos a la propiedad forestal en Vizcaya, concretamente en todo Vizcaya, una agrupación de 3.300 propietarios, y en el ámbito de Durangaldea, concretamente, son 506 propietarios a los cuales representamos y gestionamos en parte sus propiedades. Estaríamos hablando en total de unas 7.000 hectáreas de monte o bosque en el Duranguesau. Participamos y representamos también a los propietarios en el ámbito de, como puede ser, la Asociación de Desarrollo Rural de Urkiola. También tenemos representación en el patronato del Parque Natural de Urkiola o gestionamos todo el sistema de certificación forestal de la entidad de certificación forestal regional de Euskadi, Basalde. En definitiva, bueno, pues ya habéis hecho la introducción de lo que representamos y cuál es nuestra actividad principal. En el ámbito del desarrollo de estos documentos de ordenación del territorio,
Debemos de empezar reconociendo que nosotros no somos expertos en ordenación del territorio, pero sí es un ámbito que nos ocupa bastante tiempo, porque a diferencia de lo que comentaba alguno de los ponentes anteriores, a nosotros sí nos ocupa bastante este tema, porque en los últimos años hay una tendencia concretamente de los ayuntamientos que han empezado a regularizar e incluir en sus PGUs distintas regulaciones en el ámbito forestal. Por eso, cuando empezamos a leer estos documentos, bueno, pues en principio empezamos siempre con un punto de asombro, porque la capacidad creadora de los responsables de ordenación del territorio pues cada vez van más y somos conscientes de que puede ir a más. En segundo lugar, pues los analizamos con preocupación, porque como os digo, el incremento de la regulación en todo el territorio cada vez es mayor y también desde nuestro punto de vista invadiendo competencias en el ámbito forestal. Y finalmente, pues acabamos ilusionados leyendo estos documentos porque, bueno, vemos que se establecen nuevas oportunidades, nuevos marcos de colaboración e incluso se habla directamente de la valorización de la multifuncionalidad de los bosques, montes y, en definitiva, de los servicios ecosistémicos. Voy a centrarme quizás más en cuanto a lo que echamos en falta o detectamos en el diagnóstico que entendemos nosotros que debería abordar y no se aborda de manera suficiente. En cuanto a la materia normativa, y teniendo en cuenta que, como ya se ha establecido anteriormente, el 90% del Duranguesau prácticamente es superficie de monte o superficie agraria, vemos que apenas se hace mención de normativas básicas como puede ser la Ley Básica Estatal o la propia Norma Foral de Montes de Vizcaya, que se cita en el documento única y exclusivamente cuando se aborda la figura de los montes de utilidad pública. Parece que el resto de la trama forestal del PTS agroforestal se extrae y luego, como veremos a continuación, queda incluido en lo que es la infraestructura verde. Quizás otro marco normativo. En cuanto a la planificación, también echamos de menos el propio Plan Forestal Vasco o, como he dicho, la propia Norma Foral de Montes de Vizcaya, que en la actualidad se encuentra en revisión. En cuanto a gobernanza, pues echamos en falta figuras o propuestas de coordinación entre las distintas administraciones, como aporta el propio documento. Y luego, quizás, en cuanto a financiación y estrategias, pues vemos también que es un documento que se podría mejorar y, bueno, quizás no me va a dar el tiempo de abordar todas ellas, pero bueno, estaríamos dispuestos a ponernos en contacto con el equipo redactor y poder abordar con más detalle quizás alguna de ellos. Respecto al medio físico en la infraestructura verde, nos llama la atención que, por ejemplo, en el ámbito de la erosión que se produce en los montes y superficies forestales, se destaca como uno de los principales riesgos ambientales. Sin embargo, luego el propio documento establece que la erosión real es baja y en gran parte por la importante capacidad de recuperación de los montes y de las superficies forestales. También se destacan los fenómenos erosivos de deslizamientos cuando, bueno, un breve análisis podríamos abordar que los últimos 3 episodios de grandes deslizamientos o desprendimientos ocurridos en el Duranguesau, ninguno de ellos se corresponde precisamente con la actividad forestal. Y en esa dicotomía que hablaba alguno de los ponentes anteriores en cuanto a lo forestal y lo urbano, pues en el ámbito forestal también detectamos esa dicotomía en cuanto a asociar a la gestión forestal todos los riesgos ambientales, y parece que cuando los montes no se gestionan, no se abordan, pues se producen todos los beneficios ambientales. Nosotros creemos que eso no es así. Bueno, nos gustaría abordarlo con más detalle, más detenimiento, incluso poder corregir algunas de las tablas que presenta el diagnóstico que entendemos que contienen incluso errores en el análisis de la superficie forestal del Duranguesau. Muchas gracias. Mila esker, Fernan, zure aurkezpenagatik.
Ahora, para terminar la ronda de presentaciones, contamos con Oyer Echevarría de Goyener, cooperativa de generación y consumo de energía renovable. Ellos no podían participar hoy en el directo, pero han querido compartir sus reflexiones con el siguiente vídeo. Goyener es una cooperativa sin ánimo de lucro que trabaja para que la energía sea un bien común. Se dedican a la comercialización y producción de energía 100% renovable con un modelo basado en la participación ciudadana y control social de la energía. Su objetivo es recuperar la soberanía energética, es decir, que la gente pueda decidir cómo se produce, gestiona y consume la energía que utiliza. Promueven un cambio de modelo energético, apostando por proyectos locales, la eficiencia energética y la sensibilización social. Hola, buenos días. Soy Oyer Echevarría, trabajador de Goyener en el grupo de trabajo de investigación y desarrollo. Y bueno, primero de todo, daros las gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro. Y bueno, quería deciros que Goyener es una cooperativa sin ánimo de lucro, creada por los ciudadanos y una cooperativa de energía renovable. Se creó hace 13 años con la idea de transformar el modelo energético hacia una mayor soberanía y para ello pues hace falta de crecer y a la vez aumentar en la generación renovable, pero no solo eléctrica. También creemos que la participación de los ciudadanos en este modelo energético pues no es suficiente y hay que aumentarla. El modelo de gobernanza que existe ahora en las grandes empresas pues tampoco es la más adecuada. Pensamos que tiene que ser mucho más democrática, mucho más en manos de los ciudadanos. Tiene que ser un modelo de generación más distribuida y también la propiedad de los proyectos, la propiedad del sector energético tiene que ser, pensamos que, mucho más colectiva. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué se creó Goyener con la idea, que es con la idea de cambiar el modelo energético? Vamos a concretar un poco más el tema de criterios de grandes proyectos, porque, bueno, pues el PTP se trata de, entiendo, de dónde pueden o deben hacer los grandes proyectos de generación, que digo, no solo eléctricos. Por una parte, nosotros pensamos que hay que tener en cuenta tres criterios: criterio medioambiental, criterio social y criterio económico. Empezando por el ambiental, por el medioambiental, pues hay que tener en cuenta que a nivel mundial, 7 de los 9 límites biofísicos pues se han superado ya. Entonces, pues todo lo que se proyecte habría que tenerlo un poco en un marco de tratar de no sobrepasar más los límites biofísicos del mundo. Y por ello, uno de los criterios principales de si se puede hacer un proyecto o no debería ser pues el estudio de impacto medioambiental, pero un estudio serio que lo haya hecho alguien con criterio y con profundidad y con un análisis correcto, un análisis profundo del impacto real que va a tener este proyecto en el medio ambiente. Y además, no solo el impacto de poner el proyecto en marcha, sino de todo el ciclo de vida, desde qué hace falta para generar, para crear, para producir esas formas de producir energía, de el previo de qué hace falta para poder ponerlas, tenerlas en marcha y luego desmantelarlo. Todo eso habría que tenerlo en marcha en el impacto medioambiental. Por otra parte, el criterio social también habría que tenerlo en cuenta. La participación de la ciudadanía, de la participación de las iniciativas locales, de las iniciativas de la comarca en estos proyectos. La participación económica. ¿Qué, eh, qué ingresos, qué mejoras va a tener las iniciativas locales, los ciudadanos, el empleo que se vaya a generar? Bueno, todo eso a nivel social creo que hay que tenerlo en cuenta.
Y por otra parte, también hay que tener en cuenta pues, la aportación económica o si el proyecto va a ser viable, el impacto local sobre la economía local y también si el proyecto, los números del proyecto dan para llevarlo adelante. Todo esto tenido en cuenta, no habría que olvidar que en torno de los proyectos, de estos grandes proyectos, pues hay varios temas que hay que tenerlos muy en cuenta. Por una parte, están las conexiones a la red, que por lo que sabemos en Euskadi están bastante copadas. En el Duranguesado se sabe de esto bastante porque hay un punto de conexión importante y varios proyectos grandes están queriendo conectarse a través de ese punto de conexión. En el Duranguesado existe un proyecto eólico bastante grande, de bastante antigüedad, que se podría replantear su repotenciación, por ejemplo. Eso también pues, habría que tenerlo en cuenta. No habría que olvidar que existen comunidades de energía renovable en el Duranguesado y que estas comunidades de energía renovable, que son ciudadanos que se han organizado para tomar las riendas sobre el asunto energético, pues que van a querer hacer cosas y ya están pensando en hacer cosas. Existe una ya constituida en Elorrio, una que se está constituyendo, que está en proceso de constitución en Durango, si no estoy equivocado también hay otra en Abadiño. Bueno, a las comunidades de energías renovables habría que tenerlas en cuenta. También hay que tener en cuenta que en los proyectos eólicos que hay que medir el viento que existe, los recursos eólicos que existen antes de poner un proyecto en marcha. Y luego no olvidar que la energía va más allá, mucho más allá de lo eléctrico. En el Duranguesado se consume mucha electricidad. Hay localidades en las que el consumo eléctrico respecto del energético va más allá del 50%, pero lo normal es que sea un 25% aproximadamente. Entonces, todo lo que no sea consumo eléctrico también hay que considerarlo como una necesidad que hay que cubrir a nivel de Duranguesado. Las redes de calor que nos pueden ayudar a aportar ese calor que requieren las viviendas. Y luego la movilidad también hay que tenerla en cuenta. La movilidad en este momento está muy poco electrificada y se podría electrificar y se podrían reducir consumos a través de la electrificación, pero eso va a traer más electricidad y más proyectos de generación y por lo tanto la movilidad a nivel integral, a nivel del Duranguesado, de Durangaldea, pues también habría que tenerla en cuenta. Y luego la industria. La industria consume mucha energía, consume mucha electricidad y mucha energía térmica y todo eso pues habría que ver si se puede producir con los recursos locales. Y eso es un poco lo que Goyener quiere traer a estas jornadas. Es que ricasco. Ahora pasamos a la mesa redonda. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aportación que se haya quedado pendiente para alguno de los ponentes o sobre alguna de las exposiciones. A mí me gustaría, si es posible, que alguien me aclarara una duda. ¿El PTS agroforestal está por encima o por debajo del PTP? Ainhoa, está para ti, ¿no? A ver si estamos todas de acuerdo. Claro, pues es que hay cierto, digamos, tiene que haber coordinación, pero hay, bueno, diferentes interpretaciones al respecto. Me da la impresión, no sé si en Diputación quieren apuntar como exactamente, pero nosotros en general lo que hacemos es que cuando algo está aprobado un poco que lo recogemos, ¿no? Pero es verdad que se puede, pues, lo que lo traslada a ordenación territorial al final es el PTP, ¿no? Entonces, en general debería haber una coordinación entre todos los tipos de PTS y PTP, ¿no? Porque al final son hijos todos de las dos, pero bueno, que es una cuestión que creo que genera cierto conflicto. A ver, solo por hacer una puntualización, o sea, es correcto, supuestamente todos los planes territoriales tienen que estar coordinados entre sí. Lo que dice la ley es que está supuestamente por encima del PTP, pero en temas específicos que regule en su sector,
estaría por encima del PTS. No sé si aclara algo o pero estamos así. O sea, supuestamente el PTP es de rango superior, pero si estamos hablando de temas agrológicos, temas de suelo agrícola, de alto valor agrológico, etcétera, supuestamente en ese aspecto concreto el PTS agroforestal estaría por encima. Es un poco, todo el mundo está también, pues eso, en esa discusión de... El espíritu más o menos va por ahí, o sea, el espíritu tiene que ser que todas no se contradigan y estén coordinadas, porque si no, no tiene sentido tampoco la herramienta. Y en este sentido, cuando se entra en conflicto, como va a ser la ocupación de los suelos con gran potencialidad agrológica, ¿qué va a pasar? Todavía hay que señalar que no... Ay, perdona, sí, Rubén, si querías decir algo. No, simplemente, o sea, lo que dicen los PTP es que en los suelos, o sea, si es un uso, por ejemplo, que ocupa suelo de alto valor agrológico, pues hay un informe del Departamento de Agricultura de Diputación que tiene que dar, digamos, el visto bueno a eso, ¿no? El informe PEAS, que se llama. Claro. No sé si aclara. O sea, hay una cuestión es que los procesos de aprobación de los PTPs al final tienen que tocar, o sea, tienen que recibir como visto bueno también, o por lo menos considerar recibir informes de las administraciones que en realidad han llevado a cabo los PTS muchas veces. Entonces, pues en ese punto es cuando se le da como más visto bueno o menos. De todas formas, hay que señalar que todavía no estamos en un momento de, o sea, no nos hemos comunicado ninguna propuesta de ocupación de suelo. Eso creo que también es importante recalcarlo. O sea, no estamos aquí, digamos que tampoco la mentalidad es, no, ¿sabes? Sino no estamos en eso, estamos en un punto anterior, ¿no? Por eso, bueno, quiero decir que dentro del diagnóstico también comentaban, ¿no? de la Asociación de Forestalistas que a lo mejor había pues alguna cuestión que consideraban que no estaba suficientemente como recogida como propuesta, pero es que a la vez no hay propuestas en el... Quiero decir, no estamos ahora mismo como discutiendo propuestas, sino que queremos, precisamente, hacemos este tipo de actividad para nutrir las propuestas, ¿no? Son tiempos un poco diferentes. Igual sería interesante que Juan Mar y Fernando Salú hablen de cuestiones que les inquietan en cuanto a potencial o retos que están viendo en el diagnóstico para que se tengan en consideración en la siguiente fase o según vaya avanzando el PTP. Sí, hombre, sí, yo creo que el propio documento y el diagnóstico habla de la complejidad de la implementación de todas estas normativas en el ámbito agrario. Incluso yo creo que se hace una llamada a la flexibilización, interpretación de estos documentos para que se puedan desarrollar de una manera debida en el agro. Quizás más en nuestro ámbito forestal, nosotros estamos sufriendo ya esa conflictividad en el día a día porque todos conocemos que tras la aprobación de estos PTPs estamos inmersos en un importante proceso de renovación de los planes de generación urbana en muchos municipios de Vizcaya. Nosotros estamos participando a día de hoy en talleres en ayuntamientos que concretamente entran en el ámbito donde entendemos que no les corresponde, en el ámbito forestal, incluso estableciendo regulaciones propias que no están redactadas ni en la ley de montes ni en la norma foral de montes actual. Como curiosidad os podría decir de un municipio en Vizcaya que está definiendo lo que es una superficie arbolada. Está redefiniendo los métodos de corta. Entonces, nosotros a día de hoy sí estamos sufriendo ya ese conflicto. Se está vaciando de contenido totalmente a la norma foral de montes. Desde nuestro punto de vista, el Plan Forestal Vasco, como lo abordaba antes, no existe ni se menciona en los documentos. Y desde el urbanismo se está extendiendo esa malla a todo el territorio. Incluso hemos participado en algún proceso, en algunas charlas informativas de distintas estrategias que están desarrollándose o que se pretenden desarrollar, como puede ser Euskal Hiria,
que todavía contempla un desarrollo mayor de todo ese nivel de capas que se van a ir solapando en el territorio desde la ordenación del territorio. Para nosotros es ya a día de hoy una situación muy preocupante. De hecho, en alguno de los casos pues ha habido que tomar alguna decisión ya de mayor calado de tener que ir a la vía judicial y recurrir a alguno de estos documentos. Para nosotros a día de hoy es un problema ya. Gonzalo, ¿quieres darnos tu opinión o una aportación? Sí. Yo creo que todavía interpretamos de manera errónea las herramientas de ordenación territorial. Intentar, de alguna manera, contraponer los PTS a los PTPs o a las propias DOT o a los planes de generación o planes de ordenación general urbana, es un error. Se han visto muchas casuísticas, es decir, el plan general de ordenación urbana de Lezama, por ejemplo, quedó anulado todo el proceso porque ocupaba una tierra de alto valor arqueológico y no hizo los trámites pertinentes de consultas y demás y tal y cual si era perceptivo o no. Hubo una denuncia y quedó colgado ahí todo el proceso, ¿no? Eso, de alguna manera, como ejemplo de qué rango puede tener un poco cada parte, pero es que la cuestión es de que todas son herramientas que tienen que coordinarse y son herramientas de planificación. Si los interpretamos únicamente como herramientas de que de alguna manera vayan a coartar aquel desarrollo que hemos planificado y lo vemos como un problema, pues seguramente estaremos haciendo una utilización errónea de los planes de ordenación, ¿no? Yo antes he comentado, el Duranguesao, yo creo que todo el mundo conoce, el peso industrial, la renta per cápita, es decir, es una comarca con un desarrollo muy importante de la industria, vive mucha gente, hay muchos servicios y demás, pero eso no se ha hecho desde una planificación, un desarrollo de comarca o un proyecto de comarca. Se ha hecho por la propia economía, por la propia dinámica y demás, ¿no? Y en ese contexto yo creo que hace falta interpretar mejor todas estas herramientas de ordenación territorial, porque si echamos la vista, por ejemplo, al PTP que tenemos en vigor en el área funcional del Duranguesao, que es el primer PTP que se hizo y se aprobó en 2011, si bien ya estaba el borrador desde hace muchos años antes, de alguna manera el desarrollo ha sido ínfimo en el sentido de que aquellas áreas, por ejemplo, que se definieron también para colocar a nivel, desde una visión de comarca, un tipo de industria, por ejemplo, limpia y demás, no se desarrolla absolutamente para nada. Es decir, los municipios, cada uno está proyectando su desarrollo en función de su propia visión de desarrollo del municipio y demás. No hay una visión comarcal, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hay que recuperar. Y antes en mi exposición he puesto en valor un poco la estrategia alimentaria y la estrategia de turismo que se desarrolló y que se puso en marcha desde Urkiola a la Ganda-Garapena y que está aprobado por todos los municipios de la comarca, ¿no? Lo que se trata es un poco de poner en marcha, de integrar también ese tipo de estrategias que ya están aprobadas e implementadas y recogerlas un poco aquí también, ¿no? Yo creo que de las anteriores DOT, sobre todo, fue muy ilustrativo, de alguna manera, cómo se mezclaron la propia redacción de los desarrollos de los PTS con los PTPs, como la descoordinación que hubo y, sobre todo, el PTS agroforestal, que de alguna manera ordenaba o clasificaba el mayor volumen de número de espacio, digamos. El metro cuadrado fue el último PTS que se aprobó y no se aprobó creo que hasta el 2014. Es decir, y estamos hablando un PTS emanado de unas directrices de ordenación territorial que tuvieron su primera versión en los años 90 y que luego se aprobaron en el 2000, ¿no?
Quería haceros una pregunta a todas las participantes, que es ¿cómo creéis que es o qué creéis que debe promoverse desde el PTP para equilibrar un poco el potencial entre el medio rural y el medio urbano? Habéis ido mencionando la movilidad y acceso a servicios, tal vez servicios para el sector primario que se tendrían que integrar. Tal vez podríais mencionar alguna cuestión desde una perspectiva también desde el turismo en Urkiola o desde una visión de la gestión de bosques privada, algo que penséis que el equipo de Ezquiaga puede trabajar o integrar para los siguientes pasos que se den. Fernando, ¿ibas a hablar? Sí, vamos a ver, sí. Bueno, por empezar, yo me gustaría disponer de más tiempo e incluso poder abordar muchas cuestiones con el equipo redactor, pero para mí ya el propio planteamiento en nuestro ámbito pues es que es erróneo. Siempre el pretender establecer esa dicotomía de las plantaciones forestales, la explotación forestal es causante de todos los males ambientales frente a una fotografía fija de un paisaje natural, muchas veces idealizado y que no constituye ningún riesgo, pues yo creo que es totalmente erróneo. En nuestro ámbito solemos decir que no existen especies buenas o especies malas o silviculturas buenas o silviculturas malas. Todo está en cómo se haga la planificación y cómo se hagan los trabajos. A mí, no quiero ser insistente, pero leer en este documento, después de 20, 25 años, que las coníferas en Vizcaya y en Euskadi han sustituido a los robledales autóctonos, hombre, después de que la propia ciencia forestal lo ha escrito, lo ha publicado hace 25 años, que las coníferas llegaron a Euskadi después de unos procesos de deforestación que están documentados en la sede donde están nuestros compañeros Juan Mari y Julen. Hay documentos, inventarios forestales en el ámbito de Berriz que describían que en todo Berriz los árboles se podían contar, no existía superficie forestal. Y en ese contexto llegó la implementación de las plantaciones forestales. Entonces, hombre, pues muchas veces yo creo que es cuestión hasta de inicio de planteamientos, ¿no? Hay unas creencias, muchas veces unos mitos que cuesta desmontar y, bueno, pues no sé, yo creo que muchas veces es de planteamiento y luego a nivel de normativas, bueno, mis compañeros ya han expuesto varios casos, pero el establecer una jerarquía en esa regulación de normas pues sería de agradecer. Nosotros en nuestro ámbito, el ámbito forestal está totalmente regularizado. Nosotros somos los primeros que somos conscientes que tenemos problemas de impactos ambientales, que se puede mejorar todo el tema de la gestión silvícola, de la gestión forestal, y en ello estamos. Pero es que cualquier propietario forestal de Durango, del Duranguesau, todo lo que hace en el monte está totalmente regulado, requiere de las autorizaciones administrativas. Tenemos un caso concreto de un propietario de un baserritarra que ha tenido que ir a 4 administraciones distintas y ha tenido que emitir 5 documentos distintos para poder realizar un trabajo forestal y muchas veces sin respuesta. Entonces yo creo que sería, no sé, no quiero extenderme, pero... Igual sería interesante, Fernando, que creo que ha quedado clara la dificultad en no tener una coordinación entre planeamientos, ¿no? O aunque exista de alguna manera, eso genera una serie de retos todavía. Creo que sería interesante también, has hecho una mirada hacia el origen de
de la gestión forestal en una situación que era muy diferente a la actual, seguramente, creo que es interesante hablar de cuál es el enfoque de futuro que tiene tanto el sector primario como forestal para que el medio rural de alguna manera siga manteniendo su carácter y no dependa tanto de la dinámica con el medio urbano, ¿no? O sea, si de cara a traer un poco posibles aportaciones que se integren en esta estrategia que se está definiendo ahora, ¿no? Porque si no, bueno, es una oportunidad. Yo quería lanzaros, no sé si alguno en concreto, no sé si Gonzalo quieres hablar o Juan Mari, como de oportunidades para integrar. Bueno, yo lo que quiero recoger es una aportación que hace un alcalde de un municipio pequeño, concretamente de Garay, que continuamente, cada vez que tiene oportunidad, quiere resaltar que hay que adaptar los servicios, hay que adaptar las infraestructuras a los municipios pequeños. No se puede plantear un servicio en un municipio pequeño con la mentalidad de un municipio. Entonces, esa necesidad de adaptar servicios a los municipios pequeños y a sus recursos, sobre todo, es muy importante. Antes Ainhoa ha sacado un mapa de cómo está la vulnerabilidad en el tema de diversificación económica, de demás. Esos mapas están hechos en parte con una mentalidad bastante alavesa. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de la diversificación económica o de la calidad de vida, no se tienen en cuenta, por ejemplo, la capacidad que tiene el propio ayuntamiento de invertir. Sí se tiene en cuenta la capacidad de los ciudadanos, la renta per cápita o la renta familiar, pero no se tiene en cuenta la capacidad del propio ayuntamiento. Es decir, la capacidad de invertir, un ratio que podría ser la capacidad de inversión del ayuntamiento con per cápita, no existe ese dato, con lo cual pues nos ponen en el mismo nivel a municipios o ayuntamientos con pocos recursos, pensando en el municipio de Garay, que los únicos recursos que dispone propios vienen de la gestión forestal, con municipios que tienen unas zonas industriales muy potentes y que tienen otro tipo de ingresos. Eso por una parte. Y por otra, estamos hablando siempre de visión comarcal, pero lo que se hace en Baracaldo está repercutiendo en Durangaldea. Si en Baracaldo 20 hectáreas de suelo industrial se decide que sean parque, una zona de servicios para la ciudadanía que son necesarios, esas 20 hectáreas de suelo industrial se trasladan a ocupar territorios que hasta ese momento podían ser rurales y con una vocación agraria. Entonces, la visión yo creo que tiene que ir más allá de la propia comarca, sin perder de vista que tiene su propia idiosincrasia y sus propias necesidades, pero tenemos que ir más allá de la propia comarca. Sí, yo antes en la exposición he comentado un poco la necesidad de integrar también el tema de los cuidados al medio rural, ¿no? Y eso de alguna manera entrelaza un poco lo que ha comentado Juan Mari también, de adaptar los servicios sociales y los servicios al ámbito rural, ¿no? Y no únicamente tener la mentalidad urbana y servicios homogenizados, ¿no? Y luego hay otra cuestión que creo que hay que poner en valor y el PTB debería recoger también, y lo recogen las DOT que se aprobaron en 2019, ¿no? Y es sobre todo el tema de la vivienda de los caseríos, ¿no? Es claro que, por ejemplo, los barrios rurales está habiendo un proceso de alguna manera de abandono también, ¿no? Es decir, cada día hay menos gente viviendo en los barrios rurales, por ejemplo, yo lo estoy viendo cerca en el municipio donde vivo, en Abadiño, ¿no? Y en ese contexto, el hecho que las DOT posibiliten también de que los caseríos, que son muchísimos metros cuadrados, que ya hoy en día, en la mayoría, ya no se contempla tener la cuadra, ni el pajar, ni nada, de alguna manera que se pueda construir más de una vivienda y demás, son elementos muy importantes
y que deberían de alguna manera debería recoger y que los ayuntamientos deberían de amoldar ese tipo de cuestiones a sus propias normas subsidiarias o a los planes ¿no? Generales. Sobre todo porque, claro, si una persona únicamente va a tener que arreglar todo un caserío y demás y tal y cual, solo por costes no lo va a poder hacer y demás, y en muchos casos, de alguna manera, por eso están quedando vacíos también muchísimos caseríos, ¿no? Y el tema de la vivienda es un elemento también importante y que hay que abordar también para que la gente, por lo menos, siga viviendo en los medios rurales. Fernán, ¿quieres decir algo? Sí, no, igual. En la primera exposición, dos cuestiones igual que no he podido comentar. Bueno, también en lo que es el análisis del desarrollo industrial que tenemos en la comarca, también echamos en falta algún detalle sobre lo que es la propia industria de la primera y segunda transformación de la madera en Durangaldea, y también el peso a nivel de empleo en las distintas empresas de trabajos selvícolas. Y también en el ámbito de las energías renovables echamos en falta alguna mención al posible desarrollo de distintos proyectos de valorización de la biomasa forestal. Somos un territorio forestal con mucha superficie forestal no gestionada y con un potencial muy alto en cuanto a valorización energética de la biomasa forestal. De todas formas, de estos asuntos y de lo anterior, si bien igual me he centrado más en las preocupaciones que nos generan este tipo de documentos, pero bueno, pues en línea también positiva y de aportación, os mandaremos al equipo redactor pues distintos documentos que entendemos que serían interesantes que dispusierais de ellos, y como he comentado antes, incluso en alguna tabla de análisis que hacéis de la evolución del mapa forestal comarcal, algunas cuestiones que creo que son errores de cuantificación de superficie, pero bueno, que pueden arrojar también información. Y bueno, insisto, en esa línea creemos que hay oportunidades en nuestro ámbito dentro de la comarca y que hay que explorarlas y desarrollarlas. Claro, lógicamente dentro de un marco regulatorio que lo posibilite, porque como hemos comentado anteriores, si las regulaciones cada vez van más a más y más a limitaciones, pues va a haber actividades que difícilmente se van a poder seguir desarrollando. Pensando en el futuro del sector primario y forestal, ¿dónde se puede apoyar el PTP para darle una continuidad, para ir a favor de la producción? ¿Y cómo convive esto un poco con el respeto al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo podría tenerse en cuenta esos dos aspectos? Una visión a futuro y el respeto y sostenimiento del medio ambiente, que Juan Mari antes decía que para Urquiola es lo mismo. Hay una parte de comportamiento que mencionaba Fernán, ¿no? En cuanto a cómo se interviene y de qué manera puede ser respetuosa. Creo que sería interesante hablar un poco desde la parte cualitativa de cada una de las visiones. Yo quería, antes, si se me permite, quería responder precisamente a esta cuestión de al final el medio natural es el que, o sea, más las personas, en realidad es el medio rural, es todo lo mismo, ¿no? Entendemos que claramente está todo integrado. O sea, la división también viene un poco pues de que de la separación un poco por capítulos que hacían las DOT y que estamos nosotros reproduciendo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que al final pues hablaban de medio natural y paisaje, y después en otro ámbito de medio rural, ¿no? Entonces, en cada uno, en este caso, además, pues como decíais, el medio urbano y el rural está un poco, incluso a escala más estratégica, a escala más grande, pues en realidad se ve afectado igualmente, se ven afectados el entorno natural y las posibilidades y los servicios, la calidad de vida está interconectado a través de la capacidad de la hacienda de los ayuntamientos con la producción que se da, pues en el caso que mencionábamos de Garay, pues forestal, pero de otras también que pueda existir. Entonces, como que entendemos, quiero decir, yo quiero dejar por delante
que entendemos que es un todo integral bastante complejo, o sea, de articular, sobre todo porque luego también tenemos, pues eso, todas estas... Bueno, pues toda esta fuerza, ¿no? De la actividad económica industrial, que se sitúa casi más a una escala pues, de comunidad. Históricamente, además, ha tenido muchísimo peso. Entonces, bueno, pues está ahí... digamos que no contemplamos una parcelación. Lo contamos como una parcelación, eso sí, pero digamos que es una cuestión un poco formal en la cual pues también no queremos repetir. Eso simplemente respecto al documento en sí, que reproduce, como digo, la estructura formal de las DOT. Yo creo que las propias DOT, de todas formas, no hacían... O sea, sí tenían en cuenta las correlaciones entre una cosa y otra. Ahí ahora también tenemos un poco, por ejemplo, la idea de servicios ecosistémicos también que da el medio rural. Creo que está más en la línea un poco de la actividad que tiene... la actividad económica que puede desarrollar, ¿no? Porque en el fondo pues hay veces que también los servicios ecosistémicos no son solo, pues, digamos, para el bienestar del medio, sino también pues algo que, digamos, las sociedades y las personas nos derivamos, ¿no? Entonces, y sabemos que hay nuevas mentalidades. Está el tema del rural proofing, por ejemplo, respecto a los servicios, ¿no? Respecto a la adaptación de, bueno, pues a todas las políticas, al nivel de todas las políticas de vivienda, por ejemplo, que hemos mencionado, a las escalas en las que uno puede tener acción, ¿no? O sea, quiero decir, todo ello está un poco en esta misma rueda, ¿no? Y no quería, digamos, pasar sin mencionar que entendemos perfectamente que está todo conectado y que al final, pues precisamente hablar con diferentes agentes nos ayuda a ver de qué formas, ¿no? Y juntar a diferentes agentes nos ayuda a ver de qué formas se interactúan unas cosas con las otras, ¿no? Gonzalo, creo que querías hablar o estoy interpretando. Ah, de acuerdo. Volviendo un poco a la pregunta que os lanzaba, quería saber si es factible en Durangaldea un medio rural que tenga actividad económica y que a la vez proteja el medio ambiente y bajo qué prisma, o sea, que a nivel cualitativo, ¿qué destacaríais en ese sentido? Me parece que es una oportunidad la proximidad del medio urbano con el medio rural. Esa es la oportunidad que tiene el medio rural, la parte del sector primario del medio rural, de poder desarrollarse. Esa proximidad es una proximidad de mercado al final, de poder acercarte al mercado. Y esa es la gran oportunidad que tenemos que aprovechar en Durangaldea, que en otras zonas no existe. En el sentido alimentario, te refieres, ¿no? Sí, sí. Bueno, y si hablamos también de servicios ecosistémicos, pues habrá que pensar que alguien tendrá que pagar esos servicios. Siempre se habla mucho de que se están ahí, que se ofrecen, pero nadie habla de quién los va a pagar. Entonces, y la multifuncionalidad del medio rural. Bueno, pues esa proximidad del medio urbano entiendo que puede ser la oportunidad para que el medio rural se beneficie de esa proximidad, más allá de soportar la presión. Sí, yo creo que sería interesante que pudierais conocer o por lo menos ojear la estrategia alimentaria que se aprobó en el 2019, si no me equivoco, aquí en Durangaldea. Yo creo que allí están descritas muchas de las claves de desarrollo que se están planteando y yo creo que podrían encajar y podrían servir también para el PTP. Marina, te hago llegar yo el plan si quieres. Genial, gracias. Se lo haré llegar a Ainhoa también. Fernando. No, la pregunta, pues en clave de futuro, evidentemente, pues apostar por el desarrollo sostenible, como no puede ser de otra manera, que todo eso se vea insertado dentro de la planificación. Nosotros también tenemos ya herramientas de planificación en gestión forestal sostenible con un sistema de certificación
en todo, creo que son ya 60.000 hectáreas certificadas en gestión forestal sostenible en Vizcaya, y nuestra apuesta, desde luego, es esa, también como herramienta de mejora en nuestros propios procesos, que como ya he comentado antes, también la tenemos. Y luego, no sé, yo insistiría un poco en una idea que yo he extraído del propio documento, ¿no? De una reflexión real sobre los modelos de planificación en el ámbito rural. Lo dice el propio documento. Yo creo que ese es un poco reto que yo creo que nosotros como sector lo tenemos ya en parte bastante interiorizado, pero que luego no ves, vamos a decir, en el otro lado, en la sociedad en general, pues muchas veces vemos que no está interiorizado de la misma manera. Y Juan Mari comentaba hace también, en esta línea muy importante, pues la real y efectiva valorización de los servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de esto, parece que siempre nos estamos refiriendo a la parte económica. Bueno, pues también hay otras figuras que se están desarrollando que no tienen por qué incluir única y exclusivamente la parte económica, pero es el reconocimiento de esos servicios ecosistémicos que la parte del agro aporta también en su actividad. Un poco es lo que quería trasladar antes. Una explotación forestal, una gestión forestal sostenible tiene su aporte en servicios ecosistémicos, y eso se tiene que ver por parte de todos, y tiene que ser asumido. Y bueno, pues yo insisto, no quiero quedarme con el lado de preocupación y con el lado negativo, prefiero quedarme con el lado de oportunidades, que creo que, hablando del paisaje, pues el paisaje es totalmente subjetivo. Quizás para lo que a mí en Durangaldea representa un paisaje óptimo, pues para otra persona puede que no lo visualice así. Igual acabo con este ejemplo del paisaje, ¿no? En el propio Duranguesao, en el desarrollo del catálogo de paisajes, se establecían unas observaciones, recomendaciones, que luego pasan a desarrollarse en el PTP como determinaciones, y mucho nos tememos que en algunos ayuntamientos se desarrollen como obligaciones, prohibiciones o limitaciones. Yo creo que eso es un ejemplo de actualidad de la mesa que estamos celebrando hoy, y yo creo que es algo, pues, con lo que podíamos hacer esa reflexión entre todos de lo que hemos sido, a lo que hemos llegado y a dónde queremos llegar. Y en ese debate, por supuesto, estamos todos, y todos tenemos que aportar con compromiso y con responsabilidad. Es que ricasco. Quería preguntaros, al hilo de lo que decía antes Unzalu, en cuanto a la parte de cuidados, ¿cuáles son las claves que se podrían integrar en el PTP en relación a la mejora de calidad de vida y también trabajo en los medios rurales, ¿no? Porque al final, como decía Ainhoa, a veces tratamos los aspectos de manera temática o fragmentada. ¿Cómo podremos, si tenéis alguna propuesta o clave para trabajar la integralidad, ¿no? Y Gonzalo, como lo has lanzado tú, igual. Sí, en principio nosotros no tenemos una formulación concreta de cómo tienen que ser los cuidados en el medio rural. Lo que sí creemos es de que tenemos que crear nuevos ecosistemas de cuidados para el medio rural, y tienen que ser adaptados también a cada medio rural en concreto. No va a haber una fórmula mágica que valga para todo el mundo, ¿no? Porque tendrá que ver también con la propia realidad de ese barrio rural o de ese ámbito también, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es advertir de que de alguna manera los sistemas de cuidados que se están visualizando desde la parte urbana no van a servir y no sirven al mundo rural. Juan Mari. Pues no tengo nada concreto que poder aportar. No hay, Ciudadano no tiene una formulación, yo tampoco la tengo. Vale. Está claro que las realidades son diferentes y que hay que abordarlo de una vez por todas, la prestación de esos servicios en el medio. A mí me había quedado una duda, que habías mencionado también, Unzalu, que se había hecho un plan, una estrategia para el turismo rural, ¿no?
por parte, me parece que de Urquiola. Si no recuerdo mal, también cuando hablamos digamos, tuvimos una reunión, mencionasteis precisamente que era una de las dos vías principales de desarrollo. De desarrollo o de trabajo por vuestra parte, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito más de ello, teniendo en cuenta que lo hemos orillado así como parte del desarrollo. Es verdad que bueno, pues ha crecido un poco en los últimos tiempos, pero no sé qué futuro se le ve o de qué forma se puede articular para la supervivencia, de qué forma puede aportar para el medio rural, para esta cuestión de los empleos y a lo mejor incluso relacionado con la vivienda, ¿no? del reuso de caseríos. Bueno, simplemente ver un poco los últimos, quedan solo últimos 5 minutos, o sea que es dar unos apuntes. Te refieres a la estrategia de turismo, ¿no? Sí, eso, como lo habías mencionado previamente, igual que la otra. Juan Mari igual tiene más datos que yo de cómo ha sido un poco el desarrollo que hemos tenido en los últimos años de cara de la propia estrategia. Juan Mari. No, por mencionar algún punto. Antes se hablaba de la falta de relevo en el sector primario. La falta de relevo en el turismo rural es otro hecho palpable. Se cierran agroturismos, se cierran casas rurales porque no hay relevo interno desde la empresa, por llamarlo de alguna manera, desde la familia, ¿no? Esa es otra realidad que existe ahí. Otra realidad es que todos los desarrollos turísticos que se puedan plantear desde la parte común de Durangaldea, de ayuntamientos, de la ADR y demás, viene totalmente condicionada por la capacidad que podemos tener de acceso a recursos para desarrollar esas acciones comunes. Con lo cual, muchas veces es sembrable que nosotros tengamos una planificación o unas líneas de actuación X si luego no vamos a encontrar los recursos necesarios para desarrollarlas. Con lo cual, estamos en este momento necesitados de actualizar esas estrategias de turismo y de alimentación que se hicieron en el 19, como bien decía Gonzalo. Necesitamos adaptarlas teniendo en cuenta las actuales vías de subvención y de ayuda que tienen tanto la Diputación como el propio Gobierno. Porque otra manera es ponernos vendas y hacer quimeras, ponernos objetivos como quimeras. A lo cual añadiría otro plan estratégico que acabamos de trabajar, que es el que tiene que ver con el desarrollo rural. Que ya no está estableciendo solamente las prioridades en el primer sector y en el turismo, sino que está hablando también de los servicios que se tienen que prestar en el ámbito rural. Y ahí es donde estamos marcando ya elementos estratégicos tales como suministro de aguas, caminos, energía renovable, etcétera. Entonces, eso es un poco también lo que da la pista completa de lo que tenemos que enfrentar para las necesidades en el ámbito rural, que me lo estaba reservando un poco más para la mesa siguiente en la que participaré. Para la otra, bueno, sí. Hay otra. Es que ricasco, Lionel. Como ya estamos llegando al final de la sesión, primero agradeceros vuestras aportaciones, vuestro tiempo, vuestra predisposición y actitud. Y quería haceros una pregunta a todas para responder de forma breve, ¿no? En 30 segundos. Que sería, ¿cuál es el mensaje principal que quieres dejar para que se tenga en cuenta en el PTP de Durangaldea? Y, por ejemplo, te doy la voz, Fernán. Pues no sé, pues igual algo tan sencillo como que el paisaje actual es el resultado de las actividades tradicionales que se han desarrollado en la comarca del Duranguesao y que lo tengamos en cuenta. Gonzalo. A mí me gustaría resaltar que las herramientas de ordenación territorial las tenemos que ver como una oportunidad.
que si queremos mantener una actividad agraria es absolutamente necesario que ordenemos todas las actividades y de alguna manera la actividad agraria y alimentaria tenga su propio sitio. Entonces, lo vemos más como una oportunidad que como un elemento, digamos, limitador. Juan Mari, Julen. Pese a las dificultades, yo lo visualizo con optimismo. Tenemos futuro como medio rural y ya dentro del medio rural tenemos futuro como sector primario. Julen. Sumo a lo que acaba de decir Juan Mari. De acuerdo. Eskerrik asko denoi. Gracias por otra vez y nos vemos en la siguiente mesa. Agur. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Chao.